Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algunas reacciones químicas. Entonces, tenemos diversos tipos de reacciones químicas. Tenemos reacciones de composición o síntesis, como se ve acá, donde las sustancias se unen para formar un producto, ¿verdad? Esto que acá nosotros vemos el óxido de calcio que está en los reactantes, o sea, al lado izquierdo de la ecuación, se combina con el agua para dar el producto, que en este caso es el hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio. Entonces, como se combinan dos sustancias para formar otra nueva, entonces se habla de una reacción de composición o de síntesis. Y las de descomposición son como en este caso, ¿verdad? El caso del óxido de mercurio que se descompone en sus elementos constituyentes, ¿verdad? O sea, hidrógeno, mercurio y el oxígeno. Entonces, generalmente, como el oxígeno es gaseoso, se observa en las reacciones que se desprende en forma de burbujas. Y las reacciones de neutralización en cuando un ácido reacciona con una sustancia básica. En este caso tenemos dos ácidos fuertes, un ácido fuerte y una base fuerte. En este caso el ácido fuerte es un ácido diprótico, que es el ácido sulfúrico, y se combina con el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y se produce una reacción que se llama reacción de neutralización. Entonces, de esa manera, el producto de la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio es el sulfato de sodio más agua. En las reacciones de desplazamiento, en este caso el hierro, sulfato de cobre más hierro, lo que hace el hierro, este elemento metálico, es desplazarle al cobre de esta posición y por eso se habla de una reacción de desplazamiento. Entonces, lo que hace el hierro es colocarse en la posición del cobre y en vez de tener sulfato de cobre, en el producto tenemos sulfato de hierro más cobre, que es el elemento que se va liberando. Las de intercambio o doble desplazamiento, entonces cuando en este caso tenemos el sulfuro de potasio y tenemos el sulfato de magnesio y se van desplazando doble desplazamiento porque tanto el potasio como el azufre, así como el magnesio y el sulfato, entonces se van cambiando de posición. Y tenemos nosotros también las reacciones redox, donde existen transferencias de electrones. Es decir, que una reacción donde se produce una oxidación y una reducción de manera simultánea. Entonces, esos son los tipos de reacciones químicas que se pueden dar en la naturaleza y que se dan en la naturaleza y también se pueden dar bajo condiciones artificiales. Tenemos los nombres de los elementos químicos. Generalmente algunos nombres proceden del latín, como por ejemplo el caso del sodio, del potasio, del hierro, entonces que tienen un origen latino. ¿Verdad? Por ejemplo, natrium, entonces se usan las primeras letras, que en este caso es Na. Entonces, calium en el caso del potasio, y se usa la letra K para simbolizar el elemento potasio. Tenemos nosotros la fórmula molecular, entonces el hidrógeno H2, entonces que está compuesto por dos átomos de hidrógeno y se encuentra en la naturaleza en forma gaseosa. El oxígeno, que está en forma diatómica, es el oxígeno que nosotros respiramos, entonces el O3, que es también oxígeno, solamente que está combinado, están combinados tres átomos, tres elementos de oxígeno. El ozono se ubica entonces a una cierta altura. Existen las condiciones para que puedan existir
el ozono, entonces forma lo que se conoce como la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, el agua, que está constituido por los elementos hidrógeno y oxígeno, el ácido acético, que es un producto de fermentación, entonces tenemos el formaldehído, y tenemos también la glucosa C6H12O6, que es sumamente importante. Tenemos el tetracloruro de carbono, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, el metano, que también se conoce como eh, se produce en los pantanos, como un subproducto de la descomposición de la materia orgánica se genera metano, y ese metano puede ser explosivo, ¿verdad? Dióxido de carbono, que es un producto de la combustión de ciertos compuestos orgánicos, el amoníaco y el ácido nítrico, que es un ácido bastante fuerte. Luego tenemos en los reactantes, al lado izquierdo tenemos el azufre y también tenemos el oxígeno. Y al lado izquierdo, que es una reacción de composición o síntesis, entonces tenemos el óxido de azufre, SO2. De esa manera se van combinando los elementos. Y estos son compuestos orgánicos porque se forman de la combinación de varios átomos de carbono. Entonces, este es el hexano y este es el pentano, de acuerdo a la nomenclatura de compuestos orgánicos. Entonces tenemos nosotros los principales cationes y tenemos la lista de cationes y aniones más comunes que se dan entonces en la nomenclatura química. De esa manera entonces tenemos iones poliatómicos. Este por ejemplo es el amoníaco. Entonces catión se puede combinar con aniones. Entonces se forman varios compuestos. Tenemos el bicarbonato, tenemos el hidrógeno sulfato, entonces varios iones muy importantes y que es necesario, en algunos casos es necesario memorizar el nombre para poder realizar la nomenclatura. Por ejemplo, el permanganato se combina con el sodio y forma el permanganato de sodio. El carbonato se combina con el calcio y puede formar el carbonato de calcio. El sulfato, por ejemplo, si se combina con el ion potasio, forma el sulfato de potasio y así sucesivamente. Pero hay que conocer la nomenclatura, hay que conocer los nombres de los iones poliatómicos para poder realizar esa nomenclatura. Tenemos cuando se da un metal más oxígeno, el resultado, el producto es un óxido metálico. En este caso, el sodio, que es un metal, más el oxígeno, entonces el resultado es el óxido de sodio. Entonces, de esa manera se van denominando. Entonces, como el hierro es un metal más un oxígeno, entonces va a ser un óxido férrico, un óxido de hierro 3. Entonces, de esa manera se van denominando los compuestos que se van formando. Entonces, los prefijos hipo y el sufijo oso se van agregando de acuerdo al número de oxidación con que se combinan los elementos químicos. Entonces, acá tenemos nosotros el cloro, que tiene valencia, los halógenos por lo general, 1, 3, 5 y 7. Entonces, si es que está con su menor valencia, que es más 1, se usa, este sería el óxido hipocloroso, porque está con su valencia más 1. Se usa el prefijo hipo y el sufijo oso para denominar estos compuestos químicos y así sucesivamente. En el caso de los hidróxidos, entonces, se forma de la combinación de los óxidos más el agua. En este caso, el óxido de plomo que se combina con el agua me da el hidróxido
de plomo. Entonces, de esa manera tenemos el plomo con valencia +2 y tenemos el plomo con valencia +4. Lo que hacemos es cruzar esta valencia acá y tenemos el hidróxido, hidróxido de plomo +2. Y tenemos acá el hidróxido de plomo +4. En los reactantes, el estado de oxidación del plomo es +2. En los productos, el estado de oxidación del plomo es +2. No existe un cambio en el estado de oxidación, por lo tanto, no se trata de una reacción de óxido-reducción. Acá el estado de oxidación del plomo es +4 y acá el estado de oxidación del plomo es +4. No existe un cambio del estado de oxidación del plomo y tampoco del oxígeno ni del hidrógeno. Entonces, esta reacción no es una reacción de óxido-reducción. Los anhídridos más agua dan los oxiácidos. Entonces, anhídrido más agua y el resultado es el oxiácido. Entonces, de esa manera se van denominando las diversas reacciones químicas. En este caso, hidrógeno más cloro me da como resultado el ácido clorhídrico. Los ácidos tienen un sabor agrio, reaccionan con las bases produciendo sal y agua, tienen un olor picante, cuando entran en contacto con la piel causan un ardor intenso. Por ejemplo, son ácidos, el ácido acético, que conocemos, el vinagre, por ejemplo, es un ácido, contiene el ácido acético. Entonces, de esa manera también tenemos ciertos ácidos fuertes, el ácido clorhídrico, el ácido cítrico que se encuentra en el limón. Entonces, son diversos tipos de ácidos que se encuentran en la naturaleza y son corrosivos, degradan metales, sales, se forman sales como resultado y liberan oxígeno. Estos son muy importantes y vienen en estas presentación con diversa información en la etiqueta, ¿verdad? Que sirven de orientación. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, es muy importante en la práctica química. El ácido clorhídrico también es muy importante, es un ácido fuerte. Y el ácido nítrico, que también es un ácido fuerte. Este es un fluxograma o un flujograma de proceso de la producción de ácido sulfúrico. Entonces, se combina el dióxido de azufre, se va entonces pasando por varias etapas y posteriormente eso se va hidratando y permite la formación del ácido sulfúrico finalmente, ¿verdad? Este es el diagrama entonces de la producción de ácido nítrico. Entonces, de esa manera se van generando y purificando los diversos tipos de ácido. Entonces tenemos nosotros siempre a la izquierda de la ecuación química, tenemos nosotros los reactantes. Y a la derecha de la ecuación química tenemos nosotros los productos. Y estos se llaman coeficientes estequiométricos. Entonces, de esa manera tenemos nosotros el significado de las ecuaciones químicas. Entonces, cualitativo indica la clase o la calidad de sustancias reaccionantes. Podemos decir en un análisis cualitativo, existe, por ejemplo, cloro, existe sodio, existe calcio, y en la ecuación anterior el magnesio reacciona con el oxígeno y se obtiene óxido de magnesio. Entonces, en el análisis cualitativo se identifica y se determina la presencia o la ausencia de una sustancia. Y en el análisis cuantitativo representa la cantidad, cuántos miligramos por decilitro de calcio existe en una determinada solución, cuántos miligramos por decilitro, cuántos ppm, cuál es la concentración molar de una determinada sustancia en una solución. Entonces ese implica un análisis cuantitativo, saber cuánto hay
de una determinada sustancia. ¿Cómo nosotros sabemos que ha ocurrido, que ocurrió una reacción química? Porque se forma un precipitado o por ejemplo, se desprenden gases, hay un cambio en la temperatura o se observa el desprendimiento de luz o energía, ¿verdad? Entonces, en toda reacción química se conservan los átomos y las cargas. No puede ocurrir un proceso de oxidación, reducción en forma aislada. O sea que cuando una sustancia se oxida, la otra sustancia tiene que reducirse y viceversa, ¿verdad? No puede solamente una sustancia oxidarse sin que exista una otra sustancia que se esté reduciendo. No se puede formar productos que reaccionen enérgicamente con alguno de los productos obtenidos. Cuando dos o más sustancias se unen para formar una más compleja o de mayor masa, se habla de una reacción de composición. A más B, entonces forma la sustancia AB. Entonces, hierro más azufre forma el sulfuro ferroso. Magnesio más oxígeno forma el óxido de magnesio. Entonces, de esa manera, sustancias más simples forman sustancias complejas. Entonces, se habla de una reacción de composición. Cuando la sustancia compleja, por acción de varios factores, se descompone en otras más sencillas, entonces se habla de una reacción de descomposición. Sustancia B que se descompone en sus componentes constitutivos. Reacción de sustitución simple cuando se va sustituyendo. Acá, por ejemplo, estaba el cobre y entonces le sustituye el hierro y tenemos, acá en vez de tener sulfato de cobre, tenemos el sulfato de hierro. Y el que se libera es el cobre. Entonces los productos. En los reactantes la misma cosa para el zinc y el ácido sulfúrico y la misma cosa para el hidróxido más el agua. De esa manera tenemos también las reacciones de sustitución doble. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos A, B más C, D. Entonces, al combinarse, A queda con C y B queda con D. Y es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, el fluoruro de calcio con el ácido sulfúrico. Entonces, el resultado en los productos es el sulfato de calcio más el ácido fluorhídrico. Entonces, es una reacción de sustitución doble. Reacciones de combustión. El oxígeno se combina con una sustancia combustible y se desprende calor y luz. Las sustancias orgánicas pueden presentar reacciones de combustión completa o incompleta. Nosotros tenemos acá, entonces las reacciones de combustión, el metano con el oxígeno, entonces lo que hace es liberar dióxido de carbono y agua. Entonces tenemos nosotros el etanol más el oxígeno, que se conoce como comburente. Entonces lo que libera es dióxido de carbono más agua. En las reacciones de combustión existe una liberación en forma gaseosa de dióxido de carbono y también de agua. Reacción incompleta de combustión, entonces cuando la reacción es incompleta, se habla de una emisión de monóxido de carbono o CO. Entonces, de esa manera tenemos nosotros las diversas o los diversos tipos de reacciones químicas. Muchas gracias.